El programa de hoy, que hemos decidido para el programa de hoy, en las redes sociales, desde hace varios días, y diferentes personas han dicho que diferentes influenciadores o youtubers, personas caracterizadas en las redes sociales con un buen número de seguidores, se podrían lanzar a la política. Hay unos que han candidatizado a diferentes influenciadores para que se lancen en la política. Otros influenciadores y youtubers han dicho tajantemente que no están interesados. Pero consideramos válido el programa y sobre todo válido preguntarle a algunos influenciadores como Beto Coral, como Alejo Vergel, como Cielo Rusinski, si estaban interesados en hacer parte de un movimiento político o de integrar una lista que aspirara a ser parte del Congreso de la República. Nos parece lógico, está en el ambiente político. También han candidatizado a abogados interesantes que se mueven mucho en las redes sociales, como al doctor Augusto Ocampo, el doctor Miguel Ángel del Río, también al líder afro Luis Olave, y son candidaturas que se proponen desde las redes sociales, y a algunos de ellos sí les ha llamado la atención, y es importante, interesante hablar con ellos sobre qué opinan, qué les llama la atención, si les interesa o no, en fin, y hay una opinión pública que está diciendo que se necesitan nuevos liderazgos en la política. Pues bien, algunos creen que gente que viene del mundo de las redes sociales, que también tiene un trabajo y una trayectoria, puede hacer parte de esos nuevos liderazgos que necesita el país. Lo que uno no puede hacer es dejar de preguntar. Lo que uno no puede hacer es dejar de hacer el programa. Habíamos invitado a Levi Rincón y habíamos titulado el programa de hoy youtubers o influenciadores al Congreso, afirmativamente, en la línea de tener un titular que llamara la atención. Eso se sabe, eso ya está inventado. Pero precisamente en el programa preguntarles a ellos si querían o no. Levi me ha contestado públicamente que ha decidido no asistir al programa del Tercer Canal para el día de hoy, tampoco leer o dar clic a cualquier medio que insinúe de manera pretenciosa para captar audiencia y generar polémica, dando a entender que yo me voy a lanzar al Senado. Estoy cansado de decir que no. Bueno, esa era la pregunta que le íbamos a decir a Levi Rincón. Bueno, gracias por la respuesta, respetable la posición. Tenemos en este momento de la tarde a Beto Coral. Buenas tardes, Beto, allá en Miami. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, Holman. Gracias por la invitación. Un saludo especial para Cielo y para Alejo. Y bueno, Levi que no asistió, un saludo también especial para él. Bueno, también nos acompaña otro columnista, youtuber, también columnista, generador de opinión en las redes sociales, Alejo Vergel. Alejo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Holman, y a todos los que nos escuchan. Y gracias por la invitación y un saludo para Beto y para Cielo. Gracias, Alejo. Y también nos acompaña Cielo Rusinski, abogada constitucionalista, que sienta sus posiciones de derecho constitucional en las redes sociales y también se ha hecho conocida en la defensa del debido proceso. Cielo, muy buenas tardes y bienvenida, y muy grato tenerte nuevamente aquí en el Tercer Canal. Muy buenas tardes, Holman, para ti, para la audiencia, un saludo especial a Beto, Alejo, un gusto verlos acá y nada, muy grato este reencuentro. Bueno, quiero empezar con Cielo, a hacer la misma pregunta para los tres. Ustedes han escuchado que han postulado sus nombres para integrar una lista, creo que más del sector alternativo al Congreso de la República. ¿Qué opinan de esto? La pregunta es tanto para Cielo, tanto como para Alejo y Beto. Pero iniciamos con Cielo. Adelante. Pues ante todo yo quisiera decir, Holman, que se han
si se quiere, anuncio, esta opinión que hizo el senador Gustavo Bolívar el domingo, creo, ha generado mucha tergiversación a nivel de las redes sociales, es decir, en el sentido de los nombres que se propusieron, en el sentido de las verdaderas aspiraciones de algunas personas o no, y en el sentido de las consecuencias de como esa especie de nominación que para mí se trata pues de una opinión, que obviamente pues el senador Bolívar tiene una repercusión particular en el debate, pues por su posición de ser un senador muy reconocido dentro de las fuerzas progresistas, etcétera, pero eso no quiere decir bajo ninguna medida que nada esté decidido allí, ni necesariamente una aceptación de las personas que han sido nominadas. Se está diciendo, por ejemplo, que solamente se han postulado personas mediáticas a nivel de las redes sociales, cosa que no corresponde a la realidad. Allá hay nombres muy valiosos de personas que precisamente no necesariamente tienen un reconocimiento o una trascendencia a nivel mediático de las redes sociales, como por ejemplo Gloria Cuartas, Gloria Flores, se hicieron mención de muchos nombres y de hecho se insistió en que era una lista o empezar a ver si esas personas quisieran finalmente como atender a esa postulación que muchas veces se ha hecho a nivel de las redes sociales. Aclarar que en mi caso particular yo no venía haciendo campaña, yo no estaba postulando mi nombre, sí vengo haciendo un activismo desde hace un tiempo, soy consciente de esa necesaria renovación del Congreso para las próximas elecciones y soy consciente además de una falta de liderazgo que hace que se presente ese fenómeno a nivel de la opinión pública, que hay mucha avidez de nuevos liderazgos y que pues precisamente de pronto hay una precipitación también a estar postulando cuanta persona, digamos, aparece, cuanta figura nueva, a estarla postulando y a ver en ella como una eventual representante. Para mí eso solamente, mi interpretación es que es una gran responsabilidad, un gran desafío y que hay que ser conscientes que esas postulaciones o el hecho de tener alguna repercusión a nivel de las redes sociales no necesariamente significa, likes no significan votos. Lo que habría en el momento de aceptar, digamos, como ese gran desafío, ese gran reto o esa invitación, es un trabajo demencial de aquí en adelante. Muy bien, Cielo, con una primera aproximación, que hay que verlo, hay que sopesarlo, no necesariamente eso quiere decir una aceptación, likes no son iguales a votos. Vamos contigo, Alejo Vergel. Bueno, Holman, sobre este tema es puro chisme que se han inventado por ahí personajes como Vicky Dávila en la revista Semana, que por lo menos mi nombre lo vi fue ahí, un artículo que sacó la revista Semana sobre las movidas del poder para el 2022. Un amigo me lo mandó y me dijo, ojo que te mencionaron ahí. Yo, ¿por qué la revista Semana me anda mencionando en un tema del poder en el 2022? Y según ellos, Gustavo Petro prácticamente ya nos tiene para el tema de las listas al Congreso de la República. A Lali, Zaguali, a Levi y a mí nos mencionaron y nosotros ni idea de qué están hablando. Son puros chismes que se inventan sobre este tema. Entonces, yo voy a mi punto sobre esto y para concluir esta pregunta y es, al Congreso de la República debe llegar gente que está preparada, que ha tenido una carrera política, social con las comunidades, que ha venido trabajando en ese sentido y que verdaderamente vaya a aportar en el Congreso y no que simplemente un medio de comunicación, alguien en una red social dice, yo quiero que él sea un candidato al Congreso y ese sea como el motivo de que alguien sea candidato al Congreso. Entonces, hay que tener una responsabilidad sobre eso y siempre en estas épocas, año y medio, un año antes de elecciones al Congreso, todo el mundo se postula, eso mismo pasa para el Consejo en cada municipio, en cada ciudad. Aparecen candidatos debajo de las piedras, personas que no tienen ni idea de cómo se maneja el tema en el Congreso o en el Consejo, los temas legales, etcétera. Entonces, hay que ser muy responsable con esto. Por mi parte, no me voy a lanzar a nada. Esto es puro chisme. Yo sigo haciendo mi trabajo en redes sociales y hay que tener mucho cuidado con ese tema. Muy bien, Alejo Vergel. Entonces, aquí hay una coincidencia y ya vamos llegando al punto de por qué también quisimos hacer este programa. Y Alejo se adelanta. ¿De dónde sale la información de que youtubers querían aspirar? Lo dijo Alejo Vergel, Vicky Dávila, revista Semana. Yo que conozca, yo no he escuchado al interior del movimiento Colombia Humana o progresista que se esté hablando del tema.
pero como bien lo dice Alejo, un chisme en la revista Semana. Y por eso queríamos preguntarles a ustedes. Cielo dice, no, yo no sabía del tema, pero inmediatamente pone a las redes sociales el artículo de Semana, que me parece muy falto de rigor a poner a hablar del tema. Ahora, vamos con Beto Coral, la misma pregunta. Bueno, buenas tardes a todos. Holman, bueno, lo primero que tengo que decir es que yo también no estuve de acuerdo con el título de este programa, pero creo que consideré que era necesario responder esta pregunta a la cual te estás formulando. Creo que un signo de interrogación al título creo que no hubiese sobrado, sin embargo, respeto a tu posición y pues siempre estaré atento a estas invitaciones y pues también honrado. Lo primero que tengo para decir es que nunca en la vida he hablado con Gustavo Petro. La única interacción que tuve con él fue en la lectura de la columna Los Gustavos. De resto, nunca he tenido un acercamiento ni personal, ni político, de ninguna especie. Y con Gustavo Bolívar, pues ya hace bastante tiempo pues no hablamos, entonces no hay ningún ofrecimiento para una curul. Frente al tema de los influencers, creo que cualquier persona que haga un trabajo digital se le puede denominar tal cosa, inclusive la audiencia del tercer canal es netamente digital, obviamente con más profesionalismo en cuanto al tema de Holman, que es periodista, frente al tema de otros profesionales. Ustedes van a las zonas. La labor del activista y la diferencia con el periodista es que el activista retransmite la información, el periodista simplemente pues informa. La información que dan los periodistas, pero siempre dando nuestro punto de vista. Esa es la diferencia con el periodista. Además, el activista siempre hace política, el activista es un idealista, no es un ejecutor, el político sí es el ejecutor. Entonces, yo creo que aquí el debate debería centrarse en por qué cercenar y por qué criticar a cualquier persona, llámese influencer, youtuber, líder social, persona que está en las regiones defendiendo los derechos de las minorías. ¿Por qué criticar a una persona que simplemente alza la mano y dice esto evidentemente hay que cambiarlo porque las personas que están en el Congreso evidentemente no nos representan? ¿Por qué criticar si nosotros tenemos ese derecho constitucional de postularnos? En lo personal, yo no voy para el Senado de la República, no puedo regresar a Colombia por el momento. Sin embargo, considero que existe la posibilidad de que trabajar por unos colombianos que son importantísimos para la economía, aportan el 5% del Producto Interno Bruto, con las remesas que envían todos estos colombianos en el exterior, tienen necesidades inmensas. Hay cantidad de colombianos que se encuentran lejos, con todo tipo de necesidades, que deberíamos ofrecerle la necesidad de poder regresar al país, pero eso es otro tema. Sin embargo, creo que el debate debería centrarse en discutir si le permitimos a unas ciertas personas tener el derecho de poder postularse como lo tienen todos los colombianos, que es un derecho fundamental y constitucional consagrado en nuestra Carta. Así que nada, gracias Holman por esta oportunidad y pues no estuve de acuerdo con el título, repito, pero no importa, aquí estamos atentos a contestar esos interrogantes. Bueno, muy bien, Beto, ya lo tienen ustedes. Ninguno de los tres por ahora contempla lanzarse al Congreso de la República. Esa era la pregunta del programa de hoy, resuelta, pero queda en evidencia a donde yo... Holman, disculpa. Adelante, Beto. Holman, yo no estoy negando yo soy creo que los tres que no está negando la posibilidad de participar por una curul a la Cámara de Representantes. Yo todavía no lo he decidido y no estoy negando la posibilidad, pero al Senado como tal, no. Yo creo que hay bastante gente ahí que debería ir en esa lista, inclusive a Cielo, que yo no la considero una influencer, la considero una abogada, una constitucionalista, de la cual tenemos mucho que aprender y de la cual pues debería entregarle ese talento y ese trabajo por Colombia en el Congreso. Bueno, entonces en el caso de Beto contemplaría una Cámara, Alejo Vergel dice que no, Cielo dice, bueno, yo no sabía esto, pero ahí está. Y en la misma línea de Beto Coral dice, bueno, cualquier persona tiene derecho a elegir y ser elegida. Pero lo que hoy de fondo... En el progresismo no hay gente preparada y pronto
lista para llegar al Congreso a nivel del movimiento político y que se van a avanzar sus candidaturas en fenómenos meramente mediáticos. Y han afirmado de manera tendenciosa, finalmente, como supuestamente esa decisión ya de ciertas personas que finalmente, como se ha demostrado hoy, de hecho, con lo que manifestación de Levi, con lo que está diciendo Alejo, pues que ni siquiera contemplan esa posibilidad, no lo tenían como aspiración. Personalmente yo respondí positivamente a ese llamado, no me lo había planteado, digamos que soy consciente de la necesidad no solamente de que lleguen caras nuevas, sino que lleguen mujeres al Congreso y que llegue gente preparada a representar. Si yo sí hablé fue de la mención que hizo el senador Bolívar, que también ha merecido críticas por diferentes sectores, en el sentido que asumieron que esa especie de nominación o de referencia a ciertos perfiles correspondía ya necesariamente a la organización de una lista, lo cual es totalmente falso, o una malinterpretación del ejercicio. Por mi parte, me pareció, dije que asumía ese reto, que me estaba dispuesta a tomarme la camiseta, y digamos que en ese sentido no tengo ambigüedad, porque es que digamos que es muy fácil también decir queremos renovación, queremos que lleguen mujeres, pero a la hora de ponerse la camiseta no, pero yo no lo voy a hacer. Entonces, solamente como esa salvedad, por mi parte sí manifesté mi intención de trabajar. Soy consciente además que estamos hablando de que esa aspiración no necesariamente se materializa en un puesto en las listas o una garantía de llegar, sino que es una voluntad de querer trabajar en ese sentido y orientar sus esfuerzos en ese sentido. Gracias por el comentario, alcancé a escuchar parcialmente en cuanto a mí. Es grato recibir como buenas impresiones, porque también las críticas, y en una democracia son normales, pues siempre las hay en cuanto a eventuales perfiles, si merecen o no llegar, en cuanto a su trayectoria. Bueno, ya seguiremos hablando de eso, y lamento sí un poquito porque creo que me estoy perdiendo la mitad de lo que estamos hablando.